Hey amigos y hermanos, bienvenidos, buenas noches. Vamos a cantar juntos un par de canciones en nuestra reunión de familia. Primera, yo voy a andar con Dios. Yo voy a andar con Dios todo el día, donde quiera que vaya. Yo voy a andar con Dios todo el día, donde quiera que vaya. En el trabajo, en casa, en la escuela, en la calle, en el camino. En la escuela, en la calle, en el camino, contigo, ahora y siempre. Vamos a cantar juntos esta canción que sale del Salmo 119, versículo 10, 11 y 12. Bendito seas. Padre, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me aleje de tus mandamientos, Señor. Padre, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me aleje de tus mandamientos, Señor. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas hoy y siempre, enséñame a vivir. 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 Padre, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me aleje de tus mandamientos, Señor. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas hoy y siempre, enséñame a vivir. Bendito seas hoy y siempre, enséñame
enséñame a vivir. Buenas noches, mis hermanos. Esta es nuestra reunión de familia y vamos a hablar de En busca de una visión clara. El domingo, en nuestro servicio dominical, tuvimos la oportunidad de estudiar todo el capítulo de Mateo y el tema que trata de principio a fin es la justicia. Hablamos pues de la justicia, comenzando el capítulo, de la justicia que tenían estos hombres en ese momento y finalizamos hablando acerca de buscar la justicia de Dios. Entonces ellos pensaban que por medio de las obras podían llegar a la justicia de Dios, pero no era así. Algunas aclaraciones, de pronto no fui claro ese día, y es que la justicia de Dios está relacionada con hacer la voluntad de Dios. También por eso hablábamos y ampliamos un poco el tema de la oración y el ayuno, porque en la oración y el ayuno podemos ir a buscar la voluntad de Dios. Es una forma que tenemos de buscar la voluntad de Dios. También una aclaración, esto ya lo hemos escuchado y está en las Escrituras en Romanos 1, y es que a la justicia es por fe de principio hasta el final, no es por obras. Entonces aclarar esos puntos porque de pronto se malentiende y pensamos que la oración y el ayuno y la limosna son las obras de justicia que Dios quiere, pero en realidad pues no, esto es por fe de principio a fin. Lo que estamos buscando es hacer la voluntad de Dios. Uno de los puntos que tocábamos este día, como les decía, era tener una visión clara, y hoy pues la idea es profundizar en ese punto. Visión clara. Entonces, la manera en que vamos a poderlo entender, y el término como aparece en la Biblia originalmente, es una visión haploide. Entonces, ahorita que los chicos están en casa, algunos tendrán la posibilidad de ayudarlos en sus tareas de biología. De pronto les sale una célula haploide, una célula diploide. Célula diploide es la que tiene todos los cromosomas que tiene. Por ejemplo, en el caso del ser humano, el ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Esa sería una célula diploide. La célula haploide sería la que tiene solamente 23. O sea, es una célula sencilla y la otra es como si fuera doble. Por eso hablamos de una visión sencilla. Estamos en búsqueda de una visión clara o una visión sencilla. Vamos a utilizar esas dos maneras de entender esa visión sencilla. No es una visión doble, sino una visión sencilla, sería la visión haploide. Ahora vamos a la escritura donde aparece ese concepto. Está en Mateo 6, del 22 al 24. Los espero un momentico mientras que llegan allá. Es Mateo 6, del 22 al 24. Yo se las voy a leer en versión Reina Valera. Dice en la escritura: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes no serán las tinieblas mismas? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. En esta parte de esta escritura es muy chévere. Quiero que pongamos mucha atención a lo que vamos a ir hablando, porque Jesús está enseñando, está dando enseñanzas que son fundamentales para seguir el camino de Dios. Entonces, que tengamos los ojos muy abiertos y los oídos también muy abiertos para tratar de ver lo que nos está diciendo Jesús en la escritura. Comienza diciendo que la lámpara del cuerpo es el ojo, refiriéndose a... El concepto es un poco más amplio. Hagamos de cuenta que tenemos un par de antorchas, un par de lámparas antiguas en los ojos. Es como lo entendían los judíos. Entonces ellos tenían sus dos lámparas y decían, claro, el ojo es la lámpara del cuerpo. Para ellos tenía esto mucho sentido. Entonces era su manera de entender la visión, no solamente los ojos como tal, sino la visión, el cómo veían ellos las cosas. No se refería directamente al ojo como tal, sino se refería a la manera en que ellos veían las cosas. Y esta es una buena pregunta para hacernos. ¿Cómo veo yo las cosas? ¿Las veo con la carne o las veo con los pensamientos de Dios?
Eso es algo que podemos decidir. Entonces, porque empiezan a aparecer situaciones en nuestra vida, y en la vida diaria aparecen varias situaciones, y yo las puedo ver con los pensamientos de Dios, es decir, con las escrituras, con sus enseñanzas, o las puedo ver carnalmente, y puedo decir humanamente esto, y aún tener muchos argumentos para tomar una postura u otra en determinada situación. Esa es una decisión que podemos tomar, y es tener un ojo sencillo, como aparece aquí en la escritura, porque dice, en el versículo 22, dice, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esa es una visión clara, es lo que hemos estado hablando, la visión haploide, sería ese ojo sencillo, es esa visión haploide, una visión sencilla. La otra opción para decidir es el ojo malo. Entonces, pero si tu ojo es maligno, entonces es una visión nublada, va a aparecer en algunas versiones, pero más específicamente se refiere a una visión malvada, ver las cosas de una manera malvada. Y hay algo importante que dice ahí, es que si yo veo las cosas de una manera malvada, todo mi ser estará en tinieblas, es lo que nos dice la escritura. O sea, si esa luz que creo tener, esa luz que hay en mí, es oscuridad, es algo malo, todo mi ser va a estar en tinieblas. Es lo que nos dice la escritura hasta ahí. Tiene una segunda parte de la escritura, aunque están conectadas, desde el versículo 24, que dice, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. Entonces, no se puede servir a Dios y a las riquezas, dice al final. Algo que yo veo en esta escritura es que si yo pongo mi mirada, como estamos hablando de la mirada, de la visión como un cómo, si yo la pongo en la riqueza, si veo todo con ese filtro, con el filtro de las riquezas, cómo están mis riquezas, si han subido, han disminuido, me estoy gastando los ahorros, eso me nubla la visión. Ya no puedo ver claramente a Dios, porque es como o tienes la mirada puesta con un filtro o con el otro filtro. No se puede con los dos filtros al mismo tiempo. Terminas menospreciando uno de los dos. Eso, me parece importante ese punto porque están conectadas estas escrituras y también por eso quise que viéramos los versículos conectados. El versículo 25, y aquí se los voy a leer en Nueva Versión Internacional, Mateo 6, 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Así es como continúa la escritura en el versículo 25. Lo primero que nos dice es no se preocupen. Ese no se preocupen, y por eso les contaba de mis ansiedades el domingo, es no estén ansiosos. No estén ansiosos. Y la manera de entender esa palabra ansiedad, como aparece aquí en la escritura, es una mente dividida. ¿Ven cómo el concepto es parecido a lo que veníamos hablando? O sea, tener la mirada sencilla, no en dos cosas o más cosas, porque pueden ser más cosas. Y nos dice una mente dividida, como que, listo, estoy pensando en Dios, en agradar a Dios, pero al mismo tiempo estoy preocupado por mi vida, por qué comer, por qué beber. Me está diciendo, por favor, no hagas eso, no hagas eso. No dividas tu mente en esas preocupaciones, sino concéntrate. Veo que aquí trata Jesús de enfocarnos, enfocar la mirada. Porque, como les digo, pues puede estar dividida, listo, Dios, yo estoy pensando en Dios, pero a la vez las necesidades. Me pasa mucho en la oración, entonces estoy orándole a Dios, pero estoy preocupado por esto, y pienso, eso ya me es difícil ver a Dios en ese momento. Entonces tratar de no dividirlo es lo que nos está aquí enseñando Jesús. Algo que veo por lo que dice este versículo es que estar ansioso por las necesidades nos nubla la visión. Es una conclusión que saco por cómo está escrito. Entonces, listo, si yo estoy preocupado y me preocupo, eso me nubla la visión. Y acordémonos que nos decía la escritura que si tengo el ojo nublado, si tengo el ojo maligno que aparecía ahí o mi visión malvada, mi ser se va a llenar de tinieblas. Entonces veo que eso sí dificulta, así como las riquezas también me dificultan ver claramente a Dios y tener luz dentro de mi ser, igualmente estar preocupado por mis necesidades. Parece menor, parece que es algo del diario vivir, pero no, eso sí afecta. Y justamente quiero dejarles una pregunta acá para que la hablen en familia, para que la hablen en las charlas, y es ¿de qué manera veo que mis preocupaciones afectan mi fe?
Entonces es bueno pensarlo, como lo ponemos a pensar, porque si Jesús está diciendo esto, si está diciendo que no nos fijemos en las riquezas, que no tengamos la visión en las riquezas, si está diciendo no se preocupen, no dividen su mente y no se pongan a pensar solamente en las necesidades, aunque son urgentes, definitivamente es porque eso puede afectar mi fe de alguna manera. Entonces, chévere que lo charlen. ¿De qué manera veo que mis preocupaciones afectan mi fe? Esta es la pregunta. Pues esa era la primera parte de esto que estamos desarrollando hoy, de este tema de tener una visión, en busca de una visión clara. Y la segunda parte, vamos a hablar de un ejemplo de una visión ya no clara, sino una visión malvada, una visión nublada en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estaba pasando? Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, si quieren irlo buscando, y mientras yo les voy haciendo la introducción. Ellos, en la parte que vamos a leer es Éxodo 16, y ellos ya salieron de Egipto. Ya Dios hizo todas las maravillas, estuvieron las 10 plagas, la última pues fue la muerte de los primogénitos, que eso fue muy doloroso para los egipcios, y deciden, no, váyanse. Y ellos ya están preocupados, están por cruzar el mar. Dios, con todo su poder, abre el mar en dos, ellos pasan en tierra seca y los egipcios son hundidos en el mar. En este punto donde vamos en Éxodo 16, que es lo que vamos a leer en este momento, y me gustaría que nos transportáramos allá, tratáramos de ponernos en su lugar y estar ahí, como si estuviéramos ahí, listo, ya pasamos, vimos todas las maravillas, se abrió el mar, estamos en medio del desierto, no sabemos para dónde vamos. Sí, Dios ya nos dijo para dónde vamos, pero nosotros pues no sabemos, salimos al desierto y empieza a haber hambre. Empezamos a tener mucha hambre, mucha hambre, y empieza a ponerse difícil la situación. Entonces, tratemos de imaginarnos que estamos ahí, que estamos con el pueblo de Israel, que somos uno de esos judíos, y acabamos de ver muchas maravillas, pero ahora hay hambre. Ahora la realidad de este momento es que tenemos hambre. Esto es en Éxodo 16, del versículo 1 al 3. Les leo en Nueva Versión Internacional. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y a Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y suena fuerte lo que dicen, suena fuerte, pero tratemos de ponernos en su lugar y pensar que estamos pasando hambre. De pronto algunos ya lo han experimentado durante esta cuarentena y es que están teniendo hambre. Entonces, de pronto para ellos es más fácil ponerse en el lugar de los israelitas. Yo lo que veo aquí es que el hambre que estaban pasando les nubló la visión, lamentablemente. O sea, eso que estábamos hablando de Mateo 6 les pasó a ellos. El hambre les oscureció, fue como si les cerraran los ojos. Porque veamos lo que dice en el versículo 3. Dice, allá comíamos carne y pan hasta saciarnos. Pues es cierto, allá tenían comida, pero recordemos que Egipto fue un lugar de sufrimiento. Ellos estuvieron más de 400 años allá y no la estaban pasando nada bien. Ellos empezaron a clamar a Dios porque estaban sufriendo mucho. Nos dice la historia que llegó un faraón que no conocía a José, porque José fue el primero en llegar allá del pueblo judío, o del pueblo israelita más bien. Es el primero en llegar allá del pueblo, y listo, mientras que lo conocían a él y todo, trataron muy bien a sus familiares. Pero es que aquí ya han pasado muchos años y ya no lo conocen, y empiezan a tener temor de que el pueblo israelita crezca, de que el pueblo hebreo crezca, y deciden empezar a maltratarlos. Entonces ellos estaban sufriendo mucho y claman a Dios, pero ellos ya lo ven aquí distinto. Ellos dicen como, no, allá comíamos y nos llenábamos hasta saciarnos. La verdad lo están viendo con una visión nublada, aún sus recuerdos, porque ellos estaban sufriendo allá. Lo otro es que perdieron de vista el poder que Dios acaba de mostrar en esos días anteriores con las plagas, abrir el mar en dos. Había mostrado todo su poder, se había
glorificado tremendamente y ellos no lo están viendo aquí. Aquí es como, no, no tenemos hambre, esto está muy difícil. Y le dicen algo fuerte, realmente fuerte a Moisés, aunque se lo están diciendo a Dios. ¿Cómo quisiéramos que el Señor, ni siquiera dicen los egipcios, que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Yo creo que se les nubló muchísimo la visión. Entonces, estos ejemplos nos ayudan a verlo como, oiga, sí nos puede pasar. O sea, el hambre, las necesidades básicas sí nos pueden nublar la visión de tal manera que no veamos el poder de Dios y aún lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Y ahora quiero que veamos ejemplos de una visión nublada en la vida diaria, en lo que tenemos ahora. Entonces, como aterrizarlo, ya vimos un recuerdo y es algo que ocurrió, se parece en la escritura, es algo que ocurrió, pero ahora que lo aterricemos y que lo traigamos más a nuestra vida cotidiana, que pensamos en ejemplos de ahora. Y yo pensé en algunos ejemplos de este momento, cómo nos nubla la visión. Este es un momento el que estamos viviendo, la cuarentena nacional, el tema de estar escuchando las noticias, lo que va pasando en otros países y pensar que eso puede llegar aquí y que puede ser tan complicado o más difícil que en esos países, nos puede llevar a la confusión. Y recordemos que hace un par de semanas veíamos a David en el Salmo 31, como él dice, en mi confusión pensé o dije, he sido arrojado de tu presencia. Algo que pasa en la confusión, y este es un momento que puede generar mucha confusión, es que pensemos que hemos sido arrojados de la presencia de Dios, que Dios no está con nosotros, que esto nos viene como castigo por ser tan malvados, que es por culpa de nuestro pecado, que empezamos a ver nuestra naturaleza y decimos, no, es que yo soy malvado y estoy lejos de Dios, y por eso es que está pasando todo esto. Entonces, tener presente eso, este es un momento en que nos puede llevar a mucha confusión y esa confusión puede nublarnos la visión. Otras cosas que he visto, pues, o más bien en medio de esa confusión, ideas que he visto, la he escuchado en algunos de conocidos, amigos, lamentablemente, pues es una idea que veo que es confusa y que viene producto de la confusión, o tal vez era algo que ya habían pensado desde antes, pero aquí se hace más manifiesto, y es esta idea de que confiando en Dios no nos vamos a enfermar, confiando en Dios no me va a pasar nada. Entonces es una fe en Dios, pero como Dios, tengo fe que tú cambias las circunstancias y que tú me das justo lo que yo quiero. Cuidado con esa idea. Por favor, les pido que tengamos mucho cuidado con esa idea porque es una idea muy nociva. ¿En qué sentido es nociva? Que si las circunstancias no cambian, yo empiezo a pensar que no es bueno tener fe o empiezo a pensar que Dios no está conmigo. Y muchas cosas más que puedo pensar, pero nada más esas dos se me ocurren. Entonces, tener cuidado con eso de confiando en Dios, no me va a pasar esto, confiando en Dios va a suceder esto. Sí, tener cuidado, mis hermanos, con eso, porque veo que eso nos puede nublar la visión y podemos perder la fe. Algo que también he escuchado, otra de las ideas en este tiempo, y mi idea no es condenar a nadie, es hacer un juicio con justo juicio y pues tratar de verlo bíblicamente. Algo que he escuchado es, estábamos mejor antes de que esto ocurriera y ojalá esto pase rápido, ojalá se acabe ya, lo hablábamos el sábado con los jóvenes y yo les decía, pues estábamos conversando de que había sido difícil para nosotros, que nos costaba y dentro de lo que nos costaba uno se pone a pensar y sí, pues ojalá pasara rápido porque ya no aguanto esto de no ver a mi familia, de pensar que se puede enfermar. Los abuelos, los suegros, hace rato los chicos no veían a sus suegros, no podían hacer deporte, no podían salir. Son cosas que cuestan y es una realidad, no creo que eso esté mal en sí mismo, pero eso nos puede nublar también la visión y, por ejemplo, decir ojalá esto pase rápido. Este día nada más hablábamos de algunas cosas que uno puede aprender en esta situación. Algo que a mí me anima muchísimo y ahí no quisiera perder de vista la gloria de Dios, el poder de Dios que se manifiesta, como les pasó a los israelitas, yo quiero ver la gloria de Dios, y es que hay muchas personas en este momento dispuestas a escuchar del mensaje, muchísimas. Me llamó la atención un ejemplo de una joven, ya está en su casa, pues igual que todos nosotros o que la mayoría de nosotros, y la contactaron porque vende unos productos y ella dijo como,
pues es una buena oportunidad para compartir la palabra. Entonces a esta mujer que la contactó, ella le dijo, sí, tengo los productos, pero mira que me gustaría hablarte de algo más. Y empezó a hablarle de la escritura y empezaron a estudiar la Biblia. Tuve la oportunidad de estar con ellas, estamos estudiando ahí los tres. Y es muy chévere porque ellas dos nunca se han visto en persona. O sea, se contactaron por teléfono, por WhatsApp, por otras redes, pero nunca se han visto en persona. Entonces me pareció muy chévere porque es como, claro, hay personas dispuestas a escuchar y si yo estoy todo el tiempo preocupado, me puedo perder lo que Dios viene haciendo por medio de esta situación, porque gran parte de personas que están dispuestas a escuchar en este momento es porque han pensado, puede ser el fin de nuestros días, puede ser el fin de los días de un familiar cercano. Entonces, esas cosas, tener presente la muerte, y la Biblia lo enseña, nos lleva a pensar en Dios. Eso me parece muy bueno. Y estar en la idea de ojalá esto pase rápido, me puedo perder la oportunidad de situaciones como estas en las que podría estar contactando a alguien que está preocupado, que quiere tener presente a Dios en su vida, que quiere acercarse más a Dios, y me puedo perder esa oportunidad por estar diciendo, no, que pase esto ya, que esta prueba se acabe rapidísimo. Una pregunta para que reflexionemos es, ¿qué ideas o pensamientos has tenido que consideras que provienen de una visión nublada? Yo aquí les di solamente 2 ejemplos, pero chévere hacerse en lo personal, como, bueno, yo qué ideas o pensamientos he tenido que considero que provienen de una visión nublada, incluso una visión malvada. Me parece chévere que hagamos este cuestionamiento también igual en la familia, llames a alguien y le preguntes, o tú mismo le cuentes, mira, me han aparecido estas ideas, estas otras ideas, y veo que no vienen de Dios, vienen de la preocupación que tengo, del miedo que tengo. La última parte, quiero que veamos a Jesús. Jesús viviendo esa visión sencilla, porque es muy chévere ver a Jesús, es el que nos inspira, y chévere cuestionarnos sobre nosotros mismos, pero somos cristianos, la mayoría de nosotros, y quiero que pongamos la mirada en Jesús, y aún los que todavía no son discípulos de Jesús, que pongan la mirada en Jesús. Entonces en esta parte me parece chévere que sigamos el ejemplo de nuestro maestro. Vamos nuevamente, nos devolvemos y vamos a ir a Mateo 4. Mateo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Yo lo tengo en una versión internacional. Esperemos un momentico a que lleguen a la escritura, la busquemos en la Biblia. ¿Listo? Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta escritura es muy chévere. Jesús está en el desierto, acaba de pasar su bautismo con Juan el Bautista, y nos dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que Satanás lo sometiera a prueba. Está siendo probado por Satanás y nos muestra cómo es él en la prueba, cómo es Jesús en la prueba, porque pues tenemos muchos ejemplos de nosotros o de hombres en la Biblia, pero Jesús cómo es en la prueba. Está ayunando y son 40 días de ayuno. Es muy similar y no es casualidad que el pueblo duró 40 años en el desierto. Los dos pasaron por una prueba en el desierto. Esos 40 días, el pueblo 40 años. Hay una gran diferencia, y relacionándolo con lo que venimos hablando hoy, es que Jesús logró tener una visión clara. Tenía una visión muy clara en ese momento. No se le nubló el entendimiento, no dijo, yo estaba mejor cuando estaba con Juan el Bautista, yo estaba mejor cuando estaba en Nazaret, yo estaba mejor cuando estaba con mis papás. No lo vemos pensando así, no lo vemos devolviéndose a como estaba antes, no lo vemos renegando contra Dios, sino lo vemos diciendo, escrito está. O sea, en la Biblia está, pues, bueno, no usaba ese término en este tiempo, pero en las escrituras está, Dios ya lo dijo, esta es la voluntad de mi Padre. Yo la tengo clara, esta es la voluntad de mi Padre. Y algo para animarnos es que la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, tiene la luz para iluminar esos momentos de prueba. Estamos en un momento que puede ser de prueba. Y son diversas las pruebas, como dice Santiago, se pueden presentar de una forma, para unos puede ser
el no tener alimento, el otro puede ser estar encerrado, puede ser un tema de salud mental, puede ser un tema directamente de la pandemia, que nos enfermemos. Son muchísimas pruebas que pueden venir a nosotros y tratar de nublarnos la visión. Pero algo que veo es que la escritura, aquí nos da el ejemplo Jesús, la escritura da luz en esos momentos, no escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así responde el alambre. Y chévere que tengamos escrituras para cada momento, como que me surgió esta preocupación, uy, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Me parece bueno pensarlo, bueno meditarlo y bueno buscarlo. Si todavía no lo tengo preparado una escritura para situaciones así, buscar en la Biblia, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo vivir aquí la voluntad de Dios? Jesús es un ejemplo de eso, es muy chévere. Él está referenciando una escritura que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8. Deuteronomio ocurre justo cuando ellos ya van a ingresar a la tierra prometida. Dios hace como un resumen de todo lo que ellos fueron viviendo, de todo lo que les fue enseñando. Y Deuteronomio 8 nos dice algo muy importante y son las palabras con las que responde Jesús a la prueba de Satanás. Él responde con una escritura, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Pero vayamos a esa escritura en Deuteronomio 8, versículos 2 y 3 para ver qué les estaba enseñando Dios en ese momento a su pueblo y por qué Jesús retoma esa enseñanza. Entonces dice en Deuteronomio 8, del 2 al 3, esto es una versión internacional. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, una parte importante. Dios está diciendo, te humilló y te hizo pasar hambre. Entonces uno dice, no, ¿cómo así Dios? ¿Cómo hace eso? Dice, pero luego te alimentó con maná. Y es muy chévere verlo aquí en esta escritura que aún dice que Dios sí lo causó. Les comentaba, no, yo no estoy seguro y no afirmaría que Dios causó la pandemia. No creo eso. Pero en esta escritura sí nos dice, no, Dios humilló al pueblo y lo hizo pasar hambre. Pero luego lo alimentó con maná, no fue como lo mató de hambre y se murieron todos, no. Luego lo alimentó con maná. Entonces, para que tengamos presente que en el momento difícil, yo puedo pensar, Dios no está conmigo, pero rápidamente va a ser evidente que Dios está con nosotros. De hecho, Él quiere que tengamos esa seguridad. Quería que el pueblo tuviera esa seguridad, que aunque estaba pasando hambre, Él lo alimentó con maná, Él estaba ahí, Él estaba presente con ellos, Él los estaba guiando, los iba a llevar a la tierra prometida. Entonces creo que eso es muy importante ahorita que hemos estado hablando de la serie Dios con nosotros, porque se nota que Dios está aquí con su pueblo y es evidente que Dios está aquí con nosotros, aunque nos permita pasar por situaciones difíciles, por el desierto, como el pueblo, como Jesús, de todas maneras Él va a estar con nosotros, va a estar ahí, va a estar ayudándonos, apoyándonos y en este caso es evidente, los alimentó con maná. Ellos empiezan a murmurar y eso dice que ocurrió a los 15 días del segundo mes a partir de que salieron de Egipto. Ahí les llega el maná. Es decir, que ellos duran mes y medio comiendo algunas cosas porque no fue que duraran con hambre, tenían alguna comida, pero en ese punto tenían hambre y después de ese punto son alimentados 40 años, o sea, casi 40 años menos mes y medio que no les dio maná. Entonces, ahí uno dice, ¿será que no estuvo con ellos? O en esa circunstancia particular ellos no vieron que Dios estaba con ellos. Nos puede pasar, entonces, chévere tenerlo aquí presente porque la escritura no lo muestra y Jesús lo tenía claro en su cabeza. Ah, no, claro, estaba con ellos. Había algo que les iba a enseñar también, o sea, esa prueba no era solamente, listo, ya los hago pasar a mí ya, no, les iba a enseñar algo, no solo de pan vive el hombre. Entonces era una enseñanza muy grande comparado con la necesidad que tuvieron. Es posible, es muy posible que nosotros estemos pasando una necesidad pequeña comparado con lo que Dios puede enseñarnos en este momento. Enseñarnos varias cosas. Si es con el hambre, miren, aquí nada más hay una enseñanza. Pero si son otras necesidades, en la Biblia hay varias enseñanzas y cada uno en su caminar puede tener esto mismo. Puede aprender todo esto que Dios está enseñando.
Me anima muchísimo que Jesús tenía eso claro en su cabeza, como, sí, estoy pasando hambre, pero, ok, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Él lo tenía clarísimo y me anima para tenerlo yo así, porque no lo tengo así en este momento, todavía no estoy tan tranquilo como, si se me acaba la comida, yo estoy tranquilo porque no solo de pan vive el hombre, todavía no es mía esa enseñanza, pero me anima a verla en Jesús, me anima que Jesús sí, en momentos de hambre salía con la escritura y decía, no solo de pan vive el hombre, yo vivo de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Eso me gusta mucho, me anima mucho. Espero que los esté animando, a ver estas escrituras, ver el ejemplo de Jesús. Ya para terminar, y como conclusión, el ánimo, mis hermanos, es que busquemos una visión sencilla en medio de tanta confusión. Hay mucha confusión por las redes, hay mucho miedo, en nosotros puede venir esa confusión, puede venir ese miedo, pero busquemos tener una visión sencilla, una visión enfocada, una visión iluminada por las escrituras, que tenga luz de las escrituras, que cuando se empieza a poner todo muy confuso, vayamos a las escrituras y podamos, como Jesús, tenerlo claro y tener la mirada puesta en Jesús, porque mirar a Jesús nos ayuda en esos momentos como, bueno, Jesús, ¿cómo vivió esto mismo? ¿Cómo vivió el hambre? ¿Cómo vivió cuando estaba, cuando venían a acecharlo, cuando había situaciones difíciles? ¿Cómo vivió él? Tener la mirada puesta en Jesús, preguntarnos, bueno, Jesús, ¿qué haría en esta misma situación que yo estoy viviendo, en esta misma preocupación que yo tengo, en esta ansiedad que tengo de para un lado y no para el otro? Eso era, mis hermanos, muchísimas gracias, qué alegría poder compartir con ustedes las escrituras, me apasiona mucho estudiar las escrituras y me ha parecido chévere el domingo acá poder conversar un rato con ustedes de las escrituras. Tengan una buena noche y hasta luego, mis hermanos.